Muy buenas tardes, distinguidos miembros de la CIDH. Mi nombre es Franco Albarracín, soy abogado investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIB. Tengo el honor de dirigirme a ustedes hoy para presentar información muy relevante sobre los impactos de la minería aurífera en los derechos humanos en mi país. En Bolivia, la comercialización del oro se ha convertido en la principal fuente de ingresos del país, lo que ha llevado a un significativo aumento en la influencia e importancia de diversos sectores vinculados a esta actividad, principalmente los sectores cooperativistas. Es importante destacar que la diferencia entre la minería cooperativizada e ilegal es tenue. Aunque la primera no se cataloga como ilegal, no cumple con las normativas y principios laborales, impositivos, reglamentarios y ambientales. Uno de los aspectos de mayor preocupación reside en la utilización generalizada del mercurio en el proceso de extracción de oro, lo que representa el 82.3% de las emisiones nacionales de mercurio al medio ambiente en Bolivia. Esto ha provocado que Bolivia se posicione como el principal importador de mercurio a nivel mundial. Una parte significativa de este mercurio es objeto de contrabando hacia otros países de Sudamérica, donde se ha extendido la minería ilegal. Con el apoyo de la Universidad de Cartagena y la Coordinadora Nacional de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas, CONTIOCAP, nuestra organización llevó a cabo un estudio con el objetivo de evaluar los niveles de contaminación por mercurio en la Amazonía boliviana. A través del análisis de 865 muestras de cabello humano, identificamos niveles de contaminación que superan el límite internacionalmente permitido, establecido en 1 parte por millón. En algunos casos, los niveles de contaminación por mercurio superan las 20 partes por millón, llegando incluso hasta las 30 partes por millón, lo que requiere una evaluación neurológica detallada. Además, nuestros resultados revelaron un caso preocupante de una persona con más de 100 partes por millón en su organismo, un nivel que podría equipararse a los encontrados en Minamata en la década de los 50. Los impactos del mercurio en Bolivia generan graves consecuencias en el derecho a la vida, la integridad y la salud de las comunidades indígenas y afectan de manera significativa los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas, en muchos casos de forma permanente. En 2014, el propio gobierno boliviano identificó múltiples estudios en los que se evidenció niveles de mercurio por sobre criterios internacionales. Hasta la fecha, lamentablemente, no se han implementado medidas que promuevan o eviten el uso de mercurio, el uso adecuado del mercurio en nuestro país. Esta falta de acciones concretas es aún más preocupante debido a la ausencia de datos actualizados de parte del gobierno. En octubre de 2022, el Ministerio de Salud presentó el Plan Nacional de Mercurio y Salud. Aunque en enero de 2023 se anunció la ejecución del plan, hasta el momento no existen registros claros sobre su aplicación y la ejecución de actividades para atender a las comunidades indígenas afectadas. A pesar de la aprobación del decreto presidencial 4959 en junio de 2023 para regular el registro de importación y exportación de mercurio, no disponemos de información acerca de las medidas implementadas en base a este decreto, ni tampoco evidencias contundentes que indiquen una disminución en el uso del mercurio en Bolivia. Muchas gracias. Gracias, señores comisionados, señor relator. Creo que las intervenciones, las consultas que ustedes plantean son muy importantes, sobre todo para esta reflexión. Yo voy a repetir en realidad algo que ya ha mencionado el relator sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, el señor Marcos Orellana, al momento de analizar esta problemática a nivel regional, internacional y también respecto a un informe que ha presentado en relación a Bolivia. Bolivia es el centro del tráfico ilegal de mercurio en la región y eso es algo que considero debemos analizarlo y que debe despertar una preocupación muy grande de parte no solo del sistema interamericano, sino también de los países de la región. Evidentemente existe en la mayoría de los países, tengo entendido, un marco de regulación que de cierta manera trata de controlar o evitar o por lo menos
impulsar determinadas medidas que puedan sancionar cuando existen abusos o alguna vulneración de los derechos humanos emergente de actividades extractivas. La problemática en la mayoría de los países, sobre todo que hemos tenido el agrado de exponer, es la falta de Estado de Derecho y cumplimiento de estas normativas que ya existen, ya sea a nivel nacional, interamericano o universal, ya sea a través del Convenio de Minamata o el Acuerdo de Escazú u otras normas. En el caso de Bolivia, Bolivia es uno de los países con mayor legislación relativa a la protección de la naturaleza, de los derechos de los pueblos indígenas. La Constitución es brillante a nivel internacional, pero hay una inmensa diferencia entre lo que establece la normativa, lo que establece la Constitución, lo que ha firmado y ratificado el Estado boliviano con la realidad. Bolivia es un país vanguardia en la aprobación de normativas de protección al medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza. Pero es uno de los países que vulnera más los derechos de los pueblos indígenas y que contamina más el medio ambiente y la naturaleza, tal como lo he expuesto al principio. Y esa considero que es la problemática, y es ahí donde la Comisión, la CIDH, debería justamente hacer un llamado de atención a los estados para que no solo respeten su normativa interna, sino también para que respeten las normativas y los estándares internacionales que ellos mismos se han comprometido a respetar. Mientras hablamos, en mi país han ocurrido eventos muy, pero muy importantes. Mientras ocurre esta audiencia, distinguida presidenta, mi organización ha vuelto a entrar a la Amazonía para recoger más información de las comunidades indígenas afectadas por el mercurio. Y yo no tendría miedo ni reparo de tal vez utilizar a futuro el término de genocidio. Como decía Walter, existen comunidades indígenas enteras que que están siendo afectadas por el envenenamiento por mercurio y con un impacto diferenciado sobre todo en las mujeres indígenas. Yo he visto con mis propios ojos lamentablemente a mujeres con síntomas muy graves, muy similares a los eventos que han ocurrido en los 50 en Minamata. Yo considero que si esto continúa van a haber comunidades indígenas alrededor de la Amazonía que van a desaparecer. Entonces creo que es un llamado de atención muy importante a los países de la región. Pero en mi país, mientras ocurre esta audiencia, mientras ocurre esta investigación de parte de mi organización, también en la ciudad principal, en la ciudad de La Paz, ocurre una marcha de cooperativas mineras que trabajan con el oro, que exigen más beneficios al Estado. De entrada, ellos ya no pagan impuestos, pero mientras hablamos quieren pagar aún menos impuestos. De entrada, ellos ya están en áreas protegidas y están en territorios indígenas y están contaminando y están generando mayor contaminación no solo en Bolivia, sino en Perú y en otros países. Pero mientras hablamos, están pidiendo al gobierno para entrar a más áreas protegidas y a más territorios indígenas. Entonces, creo que este debe ser un llamado de atención, porque son sectores que tienen un poder económico muy grande y que tienen un poder político muy grande y que lamentablemente frente a defensores ambientales, frente a líderes indígenas, pues existe una inmensa asimetría de poder. Y es justamente ahí donde la Comisión Interamericana debe ser una voz de aquellos que no gozan de tanto poder, debe ser una voz de aquellos que lamentablemente en nuestros países están sufriendo de envenenamiento por mercurio y de las consecuencias paralelas, como son la existencia de grupos vinculados al narcotráfico, vinculados a grupos armados. En Bolivia ya hemos visto y existen pruebas e indicios, y lo vamos a presentar obviamente ante la Comisión Interamericana, de la existencia de empresas chinas detrás de la comercialización y explotación del mercurio, empresas chinas detrás de la explotación del oro. Entonces yo creo que ya estamos hablando también de aspectos muy importantes como la extraterritorialidad y también la responsabilidad de estas empresas que, si bien no forman parte del sistema interamericano, pero sí vulneran derechos humanos en la región. Creo que es algo muy importante que la Comisión debería tomar en cuenta. Muchas gracias.